pitufinya, nhiều rumen mo nyen meu, nhiều rumen mo nyen meu. Los españoles remontaron el río Paraná en busca del famoso camino de la Sierra de la Plata. Pero además en estas costas los nativos eran bastante hostiles. Cuando llegaron al norte fundaron Asunción, entre otras cosas, porque allí encontraron indios mansos y además hermosas mujeres. Ellos eran los guaraníes y así nació Asunción, hoy Asunción del Paraguay. En agosto de 1537, Juan de Salazar funda Nuestra Señora de la Asunción, que a los pocos años creció en importancia. Allí, un hombre que había venido desde muy joven a estas tierras, que conocía de los fracasos de las expediciones en busca de la Sierra de la Plata, está convencido que ahora hay que poblar y no conquistar. Cimentar la estabilidad de la conquista con las fundaciones de nuevas poblaciones y sobre la boca del río y en su largo camino de agua, asegurar las comunicaciones con España. Es así como don Juan de Garay decide abrir las puertas a la tierra. Así, en abril de 1573, Garay y su gente salen de Asunción rumbo al sur. Son algunos españoles los que integran la expedición y mayoría de mancebos, hijos de españoles con indias, nacidos ya en estas nuevas tierras. La expedición salió de Asunción dividida en dos grupos. Uno venía aguas abajo del Paraná, al mando de Garay, embarcado en el bergantín con las barcas, las canoas y las balsas. Y el otro venía por tierra, siguiendo la margen izquierda para evitar los bosques del Chaco, al mando de don Francisco de Sierra, uno de los españoles viejos y de consejo que dicen los documentos. Afrontaban la realización de su viejo anhelo expansivo. Desvanecidos los fantásticos sueños de tantos años, ponían sus ojos en la tierra pródiga y fecunda, capaz de resarcirle anchamente del amargo desvanecimiento de tantas quimeras, en busca de la Sierra de la Plata, inexistente imperio del Rey Blanco. Los que salieron para fundar Santa Fe no tenían ante sus ojos los espejismos de grandezas y tesoros que alucinaban a otros. Santa Fe iba a ser solo una ciudad del camino, una posta en la ruta a Buenos Aires y en la ruta al Perú. Santa Fe iba a ser una encrucijada. Venían con sus mujeres y sus niños, y hasta hubo algún nacimiento en el camino. Garay el río arriba se ha tornado. Y puebla a Santa Fe, ciudad famosa. La gente que está en torno ha conquistado, que es de ánimo constante y belicosa. Los argentinos mozos han probado, allí su fuerza brava y rigurosa, poblando con soberbia y fuerte mano, la propia tierra y sitio del pagano. Estando Santa Fe ya bien poblada, Garay bajó a Gaborto por el río. Jerónimo y su gente en la llanada, estaban, que venían con gran pío de hacer en el río su morada. Garay no osa salir de su navío, aunque es de los de Córdoba rogado. Del agua y de la tierra se han hablado. De una parte y de otra ha habido dones, los ánimos mostrando halagüeños. Empero por quitarse de pasiones, no salen del batel los paragüeños. Partieron sin mostrar los escuadrones, a nuestro parecer, torcidos ceños, mas dejan los de Córdoba fijada, por señal una cruz de su llegada. Garay quitó la cruz de aquel asiento, quedó por Cabrera levantada, que sabe que es su intento y fundamento, dejar la posesión allí tomada. Con esto, él y su gente con contento, se vuelven a su asiento y su morada,
que es dicho Santa Fe, tierra muy llana, y a Tucumán y Córdoba cercana. Estamos en Callastá, asentamiento de la primera Santa Fe. Esta es la réplica de cómo eran las casas donde vivían los españoles. Pero hubo un hecho que fue trascendente. Pasado un tiempo de los primeros años después de la fundación de Santa Fe, un grupo de criollos, de nativos en estas tierras, comienzan a pensar en la posibilidad de autogobernarse. Garay había continuado su viaje hacia el sur. Entonces ellos empiezan a pensar que por qué no tomar el gobierno. Así nace lo que después se llamó la Revolución de los 7 Jefes. La Revolución de los 7 Jefes, así llamada, es en realidad expresión del choque de dos culturas que el criollo, que era mestizo, llevaba dentro de sí mismo. Era de madre indígena, era bilingüe, hablaba español y guaraní, y por lo tanto se sentía superior al español en cuanto a su conocimiento de la tierra y de la forma de combate, y por haber nacido acá, y se sentía superior al indígena porque tenía los elementos, manejaba los elementos del español, las armas de fuego, el caballo, la religión, el idioma, y hasta su estrategia de guerra. El movimiento de los 7 Jefes tiene su importancia porque es el primer movimiento separatista en esta zona. Son los criollos que se encuentran descontentos contra el gobierno de los españoles, contra el mal reparto de la tierra, y de esa manera producen este alzamiento aquella noche de Corpus de 1580. Es importante porque son los mancebos de la tierra, son los hijos de América. Además, aquellos que eran mancebos en el momento de la fundación ya eran hombres. Y entonces, como todo hombre, empiezan a combatir a los padres, hasta que después que se mueren, los imitan. Ese hecho, entonces, es una expresión del primer instinto de libertad del nacido en esta tierra. En realidad se trató de un movimiento en torno al poder dentro de lo que era el espacio rioplatense, ya que éramos una dependencia del Virreinato del Perú y había una enorme tensión entre el área Tucumán-Salta, que estaba bien vinculada con el área rica de Potosí, y en cambio la zona del virreinato litoralense propiamente dicho, que tenía severos inconvenientes porque no podía aprovechar los puertos por una política económica de España, una política de índole mercantilista, y el Tucumán intentó recuperar el área portuaria y fluvial mediante el apoyo de este grupo, que inicialmente eran 7, luego aparentemente eran más, rondaban las 10 personas, que quiso sacar del gobierno a Juan de Garay. En ese mismo día, 15 de noviembre de 1573,
nombra al fundador de Santa Fe, Juan de Garay, los miembros que integrarán el primer cabildo de la nueva ciudad, para que se tenga justicia y buen gobierno y policía, como dice el acta de fundación. Así nombró como alcaldes a Arbildo, Espinosa, y por regidores a Benito de Morales, de Salas, Mateo Gil, Santa Cruz, Diego Ramírez y Lázaro de Beñalvo. Estos dos últimos fueron los únicos criollos de este primer cabildo. Garay reparte luego las tierras entre sus hombres, solares en la planta urbana para levantar en ellos la vivienda, cuadras para viñedos en las manzanas apartadas del centro de la ciudad, chacras en los aledaños y en las dos bandas del Paraná las suertes de estancias para la cría y multiplicación del ganado. Y lo mismo que el cabildo se formaba con mayoría de españoles, fueron también españoles los más beneficiados en el reparto de la tierra, que el fundador quiso así compensar los gastos que les había demandado el ayudar a equipar a los mancebos con armas y caballos. Mal recibieron los criollos esto. Para ellos era injusto y preferencial. Ellos se disconforman sobre todo cuando llega la armada de Ortiz de Zárate y allí esos nuevos españoles que vienen reciben mercedes y encomiendas que no tenían los criollos, que eran quienes habían soportado todos los asedios de los indígenas y hecho toda la etapa fundacional de la ciudad de Santa Fe ubicada en Kazajstán. Por lo tanto, eso unido a que ya Garay le había dado las mejores tierras al otro lado en Entre Ríos a los capitanes españoles que los acompañaban, va provocando una disconformidad cada vez más creciente. No es que Garay hubiese sido injusto, los gastos de la fundación, las embarcaciones, la pólvora, las armas habían tenido que, y los caballos fundamentalmente le habían sobrellevado ese grupo de españoles y por eso era la compensación con mejores tierras.